Fanfic Kisame Oshigaki en el mundo de My Hero Academy Hidden Mist Monster. Kisame es un Nukenin de Kirigakure que ha pasado de matar a sus compañeros a ser miembro de la peligrosa facción Akatsuki. Luchó hasta el final y cumplió honorablemente con su deber de ver el mundo sin mentiras. Oshigaki sentía un gran placer al matar y lacerar a la gente con el Sameada, pero sabía que tarde o temprano le sobrevendría una muerte espantosa según los preceptos de Itachi Uchiha. Kisame murió bajo la opresión de sus propios tiburones, pero sin saberlo renació en otro mundo. En un mundo en el que el 80% de los humanos poseen poderes inusuales. Oshigaki no es un debilucho, pero está mentalmente preparado para una nueva aventura. Está preparado para recibir a nuevas personas en su vida mientras su naturaleza sádica sigue destrozándolo. Todo esto lo desconoce por el momento, pero lo conocerá con toda seguridad. Capítulo 1, el bebé con apariencia de tiburón Itachi, parece que no soy tan terrible después de todo. Estos fueron los últimos pensamientos de Kisame Oshigaki, un hombre solitario y condenado que adoptó la apariencia del monstruo de la niebla oculta. Toda su vida ha estado plagada de mentiras y batallas mortales. Primero asesinó a sus compañeros de equipo, y luego robó a uno de los espadachines de la niebla su futuro al arrebatarle el arma legendaria de su pueblo, el Samead. Nunca tuvo a nadie cerca de él. Kisame no tenía grandes habilidades sociales y comprendía que tarde o temprano moriría algún día. Y entonces sucedió. Kisame se suicidó para evitar que la alianza Shinobi sacara la información secreta de su cabeza. ¿Se arrepintió el hombre con aspecto de tiburón de su decisión? No. A Kisame no le importaba privarse de su futuro para no poner en peligro el plan de Madara. Oshigaki se sintió frustrado por las mentiras del mundo, sintiéndose un personaje completamente superfluo. Las mentiras están por todas partes, y se le dan órdenes de matar. Toda su vida solo ha llevado a cabo misiones mortales, sabiendo perfectamente que su papel se limita al de un arma común. Kisame era una criatura incomprendida a la que solo el perspicaz Itachi podía llegar. ¿Sintió Kisame el dolor de una muerte así? ¿De nuevo? No. Olvida el sufrimiento físico cuando se trata de la oscuridad que se había instalado en su corazón y en su mente hace tiempo. No el dolor, sino la tristeza amontonada sobre sus hombros, a punto de aplastar a Oshigaki bajo una presión hidráulica de tristeza y añoranza universales. Itachi le había dicho que el asesino de sus camaradas tendría una muerte horrible, y ahora Kisame se asombraba aún más del genio de su compañero. El despiadado y sádico monstruo no estaba destinado a ver otro mundo sin guerras y mentiras. ¿O podría hacerlo? En un hospital privado de Tokio, los médicos han dado a luz a un bebé crucial. Pronto nacerá otro heredero de un gran país oriental. Sin duda, un acontecimiento muy alegre, que debería pasar a los anales de la historia. En la primera planta del hospital, cerca de uno de los despachos, se encontraba un hombre de 25 años con el pelo negro y corto y los ojos castaños oscuros. Llevaba un costoso traje negro sin corbata, guantes blancos en sus manos, gafas rectangulares de tipo empresarial con montura negra. Las estrictas mangas del traje estaban adornadas con gemelos de oro. Las botas simplemente brillaban. Todo su aspecto mostraba que la persona en sí no carecía en absoluto de dinero. El hombre mismo era guapo a su manera. Tenía unos rasgos faciales delicados. Un núcleo duro de orgullo y arrogancia ardía en sus ojos de color chocolate oscuro. Cada paso que daba el rico hacia la puerta de la cámara estaba lleno de gracia y burguesía. Si deseaba algo, el hombre estaba seguro de conseguirlo, dejando de lado todas las normas de moralidad. Sin embargo, detrás de él había dos altos guardias que sobresalían una cabeza por encima del hombre. A diferencia de su jefe, sus trajes carecían de un estilo fastuoso y dominante. No obstante, sus trajes negros de negocios seguían teniendo alguna marca distintiva que hacía que los dos guardias destacaran sobre el interior blanco como la nieve del hospital. ¿Cuál era exactamente la marca? Y la respuesta es sencilla, ambos tenían corbatas con dibujos azules que parecían figuras de tiburones. Oshigaki-san, todo el hospital está bajo la supervisión de nuestros cazas. No han notado que haya gente de más en el recinto, así que no hay que preocuparse por nada. Su esposa ha dado a luz con éxito a su heredero. Eres bienvenido a visitarla. No creo que nadie tenga derecho a prohibírselo, dijo en tono respetuoso el guardia de pelo gris y orejas puntiagudas, en cuyos extremos ardía una luz plateada. El nacimiento del heredero de una gran empresa sin la debida preparación puede ser una tragedia. En cualquier caso, el parto había sido un éxito, así que no había nada más de qué preocuparse. Eso es genial. Me han informado de que he tenido un niño. Eso está muy bien,
respondió despreocupado el director de una empresa inmobiliaria con gran influencia en todo Japón. Miles de millones y miles de millones van a parar a los bolsillos de este hombre de traje severo. El hombre se ha aclimatado completamente al negocio y ha aprendido a mantener una máscara de elegancia y frialdad. Tanto es así que se había acostumbrado al negocio que incluso el nacimiento de su propio hijo no mostró ninguna emoción en su rostro. Le siguió hasta la habitación donde su mujer dormía plácidamente en una litera blanca. La habitación era de lo más normal. Sin embargo, cualquier tonto tendría claro que el pabellón se mantenía con mucho cuidado. Todo estaba reluciente de limpieza, tanto que uno podía simplemente olvidarse de cualquier partícula de polvo. La habitación estaba amueblada de forma puntillosa, sin lentejuelas ni adornos inútiles. Comodidad sin florituras. Sin embargo, la sala, habitualmente vacía, había adquirido hoy un nuevo color con la llegada de una persona excelente. Una joven pálida, con el pelo azul oscuro y una figura frágil, sostenía un bulto de bebé en sus brazos. Una magnífica imagen que hizo que los dos guardias que entraron contuvieran la respiración y bajaran la mirada al suelo. No se cansaban de la belleza de su ama. El jefe de Oshigaki tomó con cuidado y en silencio el pesado fardo en sus manos. El bebé era definitivamente pesado y saludable. Pequeñas cosas como esa le gustaban al hombre. Cuanto más capaz y sano sea el heredero, mejor para la empresa. Uno podía olvidarse de la rareza siempre que el niño fuera inteligente y presentable. Sin embargo, algo salió mal. Los ojos color chocolate se abrieron de par en par al ver la aparición de su hijo. Su hijo nació como una especie de feo mutante. Piel azulada y grisácea. Marcas parecidas a las de las branquias bajo los ojos pequeños. Le crecieron una especie de branquias en los hombros y su boca ya tenía dientes afilados de nacimiento. Las manos del hombre temblaron y por primera vez mostró emoción en su rostro indiferente. ¡Qué abominación!, susurró el jefe de la compañía, lanzando una mirada fugaz a su esposa dormida. Su rostro se contorsionó en una mueca de ira y asco. No entendía qué disparate había ocurrido. ¿Por qué había nacido en su familia un hijo con semejante rareza mutacional? ¿Algún tipo de anomalía? ¿Acaso los antepasados de su mujer tenían un aspecto tan feo? No es posible que sea así. Mi padre me dijo que había elegido a la candidata perfecta para el papel de esposa y futura madre. No puede haber calculado mal así. El hombre reflexionó con las manos temblorosas. —¿Comillas qué ha pasado, maestro? —preguntó un guardia con orejas puntiagudas, acercándose a su jefe. Pudo ver que había habido algún cambio con la cabeza. Su maestro siempre había sido tranquilo y capaz de contener su temperamento, pero ahora, solo por un breve momento, pero el jefe había perdido la compostura, revelando por primera vez la rabia en su rostro relajado. Y después le temblaban las manos, lo que no era bueno. El deber de todo guardia era vigilar de cerca el estado de su amo y estar atento a todas las rarezas que se le ocurrieran. Aomine, ¿serías tan amable de matar a este infante? Las impactantes palabras salieron de los labios del jefe de la compañía de Oshigaki. El guardia de las orejas puntiagudas se levantó como un hombre en llamas. Hasta ese momento el maestro nunca le había pedido que hiciera algo tan terrible. A continuación, el guardia de Aomine dirigió su mirada hacia el bebé del fardo y se dio cuenta de las razones del extraño comportamiento de su jefe. Un mutante en forma de bebé no podía ser el heredero de una gran empresa. Con un aspecto tan feo la mayoría de las veces se convierten en villanos, pero no son ricos ni mucho menos. Las peculiaridades mutantes daban a su portador una buena habilidad para sobrevivir en la naturaleza, pero mereció la pena. Todo el mundo te miraba y te llamaba friki a tus espaldas. El heredero es la cara de la empresa, y la cara no debe causar asco. Además, el propio jefe de la empresa, Oshigaki, era un xenófobo. Su aversión hacia su propio hijo estaba totalmente justificada, pero solo dentro del brutal mundo de los negocios. Por lo demás, el guardia de Aomine estaba muy decepcionado con su maestro. Capítulo 2, Dojo para un niño. ¿Comillas qué está pasando? Una pregunta tan importante se preguntaba Kisame, que no podía sentir su cuerpo en absoluto. Sus oídos no reconocían nada sustancial, como si le hubieran metido un corcho de vino. El antiguo miembro de Akatsuki solo podía escuchar una especie de zumbido y voces extrañas en el fondo. Los intentos de abrir los ojos fracasaron por completo. Sus párpados simplemente no se levantaban, como si estuvieran llenos de plomo. Oshigaki había hecho mucho entrenamiento con pesas en el pasado, cuando vivía en el pueblo de Mist. La situación actual era muy similar. Sentía como si todo su cuerpo hubiera pasado por el tormento del infierno, donde la carcasa de Kisame había sido torturada por varios pesos de muchos kilogramos.
Espera. ¿Estoy pasando por una agonía en este momento y mi mente se está burlando de mí? Esta pregunta dejó perplejo a Kisame. En este momento, a Oshigaki le habría gustado estallar en una sonora carcajada burlona, salvo que la situación no era claramente propicia para ello. Itachi, tenías razón. ¿El asesino de sus compañeros va a tener una muerte horrible? No. Y eso no se puede discutir. Primero dejo que mi cuerpo sea devorado por los tiburones y luego ni siquiera puedo ir al otro mundo en paz. Se regodeó mentalmente el monstruo de la niebla oculta. Quizá me podría haber reflexionado sobre la inutilidad de su vida durante horas más en tiempo real, si en un instante no se hubiera desmayado con la clara sensación de ser llevado a alguna parte. Muy bien, Oshigaki-san, no lo volverás a ver, te lo prometo, dijo el guardia de Aomine haciendo una pequeña reverencia y luego tomó suavemente el bulto con el niño en sus manos. El jefe de la empresa inmobiliaria sonrió a su pupila y luego devolvió una fuerte bofetada a la chica dormida de pelo azul oscuro. Es muy posible que el monstruo ni siquiera sea mi hijo. No puedo negar este escenario, así que tengo mucho más que resolver. Además, es obvio que su padre se enfadará y no quiero volver a experimentar su castigo, pensó el hombre con gesto adusto, ignorando el grito de su mujer, que se había despertado del sueño tras sentir el doloroso golpe sobre sí misma. Desde el principio de su nueva vida, Kisame estaba destinado a enfrentarse a duras pruebas sin siquiera saberlo. Todo su destino estaba ahora controlado por un hábil titiritero que anhelaba ver florecer la espléndida historia del tiburón diabólico en el futuro. Los dos guardias los siguieron y salieron de la sala y se detuvieron en el pasillo encalado. El guardaespaldas de Aomine se sentó en el banco con el niño en brazos y levantó los ojos hacia el techo. Una risa tranquila y cansada escapó rápidamente de sus labios. El brillo plateado de sus afiladas orejas se hacía más tenue cada segundo, un indicio evidente del triste estado de su dueño. El compañero de Aomine se acercó a él, sin saber el motivo por el que estaba tan indeciso ahora. Hoy es un día extraño. Primero el jefe pierde el control de sí mismo, ahora tú también te haces víctima del universo. Tienes las manos llenas de sangre hasta los codos, ¿cuál es el problema? Una sincera nota de desconcierto se filtró en el tono del otro guardia. El propio compañero de Aomine no tenía ningún rasgo distintivo, salvo unas cejas marrones especialmente gruesas que parecían dos bolas de pelo alienígenas. ¿Comillas me estás tomando el pelo? Sí, matamos a la gente en manadas, pero ¿cuántas veces se nos pide que matemos a los bebés? Acaba de nacer y ya está condenado a morir. Es tan injusto. Las últimas palabras del guardia resonaron en el piso vacío. El brillo plateado de los extremos de sus puntiagudas orejas parpadeó y finalmente desapareció. Sí, siguen siendo los mismos bastardos que se llevaron un montón de vidas bajo órdenes, pero, ¿eso los convierte en villanos absolutos? Nunca pensé que tuvieras el instinto maternal, compañero. Conozco un lugar en Musutafu donde un maestro entrena a niños así, con una rareza de mutación, para que se mantengan bajo control. No hay testigos adicionales, excepto nosotros dos. Este chico con aspecto de tiburón tiene mucho potencial, y además tiene el apellido de la cabeza. Aparte de eso, no es más que una cáscara vacía, dijo con calma el compañero de Aomine mientras tomaba el bulto del bebé en sus manos. El hombre cerró entonces los ojos y sus gruesas cejas marrones comenzaron a brillar con una luz mística. Cada pelo de sus cejas le permitía percibir todo lo que había en un radio de 10 metros. Podía ver todo en ese espacio, incluyendo al pequeño Kisame, con su chakra fluyendo en su interior. Así, el hombre no tardó en revelar que el niño tenía unas habilidades muy poco comunes y que prometía convertirse en un fuerte luchador. No creí que decidieras apoyarme. Al parecer, algunas personas también tienen miedo de morir como pecadores. ¿Quieres hacer algo bueno con tu vida tanto como yo, verdad? Aomine respondió con una leve sonrisa en los labios mientras se levantaba del banco y le daba una palmadita en el hombro a su compañero. El hombre de las cejas pobladas, sin embargo, abrió los ojos pero no dijo nada. Aomine tenía parte de razón en este punto. Ninguno de ellos quería matar a un recién nacido con sus propias manos. El karma no les daría una palmadita en la cabeza por algo así. Los dos guardias no eran religiosos, pero seguían temiendo que un poder superior viniera a por ellos en algún momento. Después, Aomine y su compañero se dirigieron a ese lugar único en la ciudad de Musutafu. Según el hombre afeitado, fue allí donde el recién nacido Oshigaki pudo convertirse en un ser humano adecuado y no en un criminal violento. El hospital privado estaba situado en el centro, por lo que se tardaba una media hora en coche en llegar al mismo que estaba en la frontera de Musutafu.
El socio de Aomine conocía la dirección exacta, pero nunca había estado en el lugar. Por lo general, los guardias de los peces gordos influyentes tendrían más conexiones que eso, así que sería una tontería sorprenderse por los conocimientos del amedrentado guardaespaldas. Bien. Creo que hemos llegado. Los problemas nos han esquivado. Menos mal que el niño solo ha dormido durante todo el camino, sin molestarnos con sus gritos, informó tranquilamente el demacrado guardia Aomine mientras miraba la sucia y vacía calle con un aura de desesperación que se arremolinaba a su alrededor. El lugar era definitivamente horrible, pero había un dojo un poco más alejado que no destacaba demasiado entre las papeleras grises. El camino de piedra conducía a un edificio de 2 plantas con un techo de sombrero puntiagudo. El propio dojo estaba pintado de azul, y el techo gris tenía un dibujo de nubes de color burdeos. Comillas, ¿estás seguro de que podemos confiar en este maestro? Es decir, ni siquiera lo hemos visto, le preguntó el guardia a Omine con sensatez, pero su compañero no quiso responder de ninguna manera, mirando hacia la puerta del dojo. ¿No estaban apegados al niño? No, solo que ambos necesitan hacer todo con perfecta precisión para que no pase nada malo. Los dos guardaespaldas estaban acostumbrados a realizar tareas con responsabilidad, por lo que no tenían margen de error. Déjalo en la puerta del dojo y ya está. Me han dicho que este maestro es un individuo excelente, así que no hay de qué preocuparse. Hazlo ahora y podremos volver por fin al trabajo normal, replicó el amedrentado guardaespaldas con un tono acerado. ¿Un trabajo normal? Más bien sucio y nada más. Aomine, por su parte, le saludó con la cabeza y salió del coche con el fardo en las manos. El bebé seguía durmiendo plácidamente y no se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. El guardia de las orejas puntiagudas lo encontró bastante divertido. Hoy es la primera vez que he cambiado el destino de alguien sin cometer ningún asesinato. Una sensación excelente, exclamó Aomine para sí mismo, colocando el bulto con el niño junto al escalón. Al llamar a la puerta del dojo, el hombre se dirigió a su coche en un santiamén, y luego los dos guardias se marcharon con el alma tranquila y una leve sonrisa en la comisura de los labios. Kisame realmente no se dio cuenta de la situación en la que se encontraba hace unos segundos. Volvió a nacer, pero podría haber muerto en cualquier momento si no fuera por la misericordia de los dos guardias. Oshigaki aún no lo sabe, pero ha sobrevivido. Pasó por el engaño y el infierno para encontrarse en un nuevo lugar. ¿A dónde le llevará su camino de huérfano en el dojo de otro? Sin embargo, no es la primera vez que Monster tiene que hacer esto. Capítulo 3, Maestro Shibani. En la sala principal del dojo, una enorme figura estaba sentada en el centro en la famosa postura Seiza. El cocodrilo antropomórfico con nombre de pantano Shibani y afilados pinchos en los hombros llegaba sumido en sus pensamientos, pensando en reclutar nuevos alumnos. Hace 15 años, dejó su carrera de soldado y estableció este pequeño y tranquilo lugar en las afueras de la ciudad de Musutafu. A lo largo de estos larguísimos años, Shibani ha conseguido educar a todo un grupo de rudos para que sean trabajadores justos. Todos eran huérfanos con la apariencia poco convencional de un animal depredador y un gran potencial. Una decisión equivocada y habrían caído en el camino del mal, pero afortunadamente todo salió bien. El maestro Shibani se encargó de custodiarlos a tiempo con toda rectitud y sus vidas se desarrollaron con nuevos colores. De repente, las cavilaciones del cocodrilo antropomórfico se vieron interrumpidas por un fuerte golpe en las puertas principales. Shibani se levantó de su asiento, sin tener en cuenta el desagradable crujido de las tablas bajo él. Su enorme carcasa de 3 metros de altura estaba llena de cicatrices, visibles bajo su kimono verde. La larga y musculosa cola del maestro Shibani tenía una afilada púa que tenía un excelente poder de golpeo. Todo su aspecto era intimidante y peligroso, y el aura que le rodeaba podía hacer que muchos se estremecieran de miedo. Después de rascar los tubérculos córneos de la camioneta con su garra con el característico sonido áspero, el cocodrilo se dirigió hacia la puerta con paso perezoso. Shibani no esperaba visitas, así que no tenía especial prisa. En cualquier caso, al abrir la puerta y mostrar su cara de cocodrilo, el maestro del dojo no se fijó en nadie al principio. Entonces, simplemente miró hacia abajo y vio un sospechoso paquete blanco tirado directamente en sus escaleras. Shibani cruzó el rellano en solo 2 pasos y, con un toque de luz, abrió la tela frontal de la bola blanca, dejando al descubierto al niño tiburón. Comillas que, un bebé. Un gruñido de sorpresa se escapó de la boca del cocodrilo. Shibani tenía una voz muy intimidante y ruda a juego con su aspecto. Un hombre tan rudo, con un timbre bajo y animal, ni siquiera necesitaba intentar ser severo.
Toda su esencia estaba impregnada de una poderosa amenaza. Está claro que el propio Shivani no esperaba un regalo así hoy. Estaba acostumbrado a los niños, es cierto, pero encontrarlos así debajo de su puerta, suena muy estúpido. Y no había nadie más alrededor, solo un peligroso cocodrilo y un bebé recién nacido con aspecto de tiburón. La fortuna es una dama caprichosa. Suspiró el maestro Shivani. Rápidamente recogió al bebé y lo llevó a su dojo. Había trabajado como cuidador de niños durante los últimos 15 años, así que hacerse cargo de otro hombrecito no sería mucho problema. Excepto que nunca he tenido nada que ver con los bebés, pensó molesto el cocodrilo antropomórfico, sosteniendo el bulto de Kisame entre sus ásperas patas. Oshigaki, por otro lado, estaba empezando a despertar lentamente. El chakra de su cuerpo comenzó a rodear gradualmente sus canales, afectando perfectamente a la débil carcasa de Kisame. Dejó de sentirse débil, pero todavía no podía moverse de ninguna manera. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué no estoy muerto? Estas eran las preguntas que el antiguo miembro de Akatsuki se hacía mentalmente. Kisame sintió el familiar y cálido chakra dentro de él. Excepto que había algo mal en el hogar. En lugar de un enorme reactor de 24x7, dentro del cuerpo de Oshigaki solo había una débil llama de la grandeza pasada. Sí, tal hogar de chakra estaba muy lejos de su forma y poder máximos. Tal cosa era terriblemente frustrante para Kisame y aún más chocante para él. No entiendo. ¿Dónde han ido a parar todos mis poderes? ¿Sellado? No. Recuerdo perfectamente que me comieron los tiburones. Es imposible que me hayan resucitado, y lo que es más importante, que hayan tomado y sellado mi núcleo de chakra y lo hayan sustituido por esta vergüenza. Kisame ya empezaba a excitarse. Podía mantenerse bajo control, pero no le gustaba nada la situación en sí. Al intentar abrir los ojos, Kisame se dio cuenta rápidamente de que una acción tan importante no requería ya mucho esfuerzo por su parte. Tras recuperar la visión, los pequeños y redondos ojos blancos de Oshigaki se centraron en el enorme hocico del cocodrilo. Para ser sincero, Kisame entró en un estado de estupor. El maestro Shibani, por su parte, se dio cuenta de que el niño estaba despierto y también le sorprendió su mirada penetrante. De nuevo, el exmilitar nunca había tratado con recién nacidos y no sabía ni por dónde empezar. Así, ambos se limitaron a mirarse en un inquietante silencio. Biju, ¿qué es esta enorme bestia? ¿Y cómo se supone que voy a luchar contra ello cuando ni siquiera puedo sentir mi cuerpo? Kisame no era un hombre temeroso, no, solo se preguntaba y nada más. Después de todo, le llamaban el monstruo por una razón. Una personalidad así era simplemente imposible de intimidar. Ya desde los primeros segundos comenzó a hacer un profundo análisis de su entorno junto con un posible arsenal que pudiera al menos ayudarle en la batalla. Sin embargo, todos los planes se fueron al infierno cuando Oshigaki finalmente desplazó su tenaz mirada del hocico de su enemigo a la pequeña y azulada palma de la mano de alguien. Solo un momento y Kisame reunió al instante todo el mosaico en su cabeza. Chico, no me mires como si fuera tu enemigo. Aunque, ¿cómo pueden los bebés mirarme así? ¿Es solo una impresión? Un gruñido grave se extendió por la sala principal del dojo. La maestra Shibani miró una vez más al niño, pero este ya había cerrado sus pequeños ojos blancos. Toda sospecha y extrañeza se borró al instante de la mente del cocodrilo antropomórfico cuando escuchó el fuerte grito que salió de la boca de Kisame. Mierda. Debo haberle asustado. Se quejó Shibani para sí mismo, comenzando a adormecer de alguna manera al bebé en sus patas para que dejara de gritar tan fuerte. La mente del pequeño Kisame, en cambio, estaba en algún lugar muy, muy lejano. He vuelto a ser un niño. Un bebé común y corriente. Aparentemente este es el castigo que me trajo mi muerte. Apenas me metí en el genjutsu. Creo que ni siquiera un genio como Itachi podría haber logrado esto. Y no hay nadie en el mundo que sea más genial en las ilusiones. Todo esto es muy raro. Lo único que queda por hacer es gritar como un típico bebé y no dar patadas. Tenemos que reunir toda la información que podamos. Esa bestia obviamente no vino a matarme. Tiene demasiado cuidado en sus garras, pensó Kisame. Es difícil de creer, pero este monstruo de la niebla oculta no solo era bueno en la lucha. También era bueno analizando situaciones e ideando planes, pero la mayoría de las veces lo dejaba todo en manos de Itachi en sus misiones de Akatsuki, que tenía incluso demasiada clarividencia. Así, Oshigaki recuperó rápidamente la compostura y empezó a actuar como cualquier otro recién nacido. Es decir, se puso a gritar y a llorar. Necesito llamar a cierto conocido. Creo que al principio no se negará a ayudarme con él.
A todas las chicas les sale el instinto maternal cuando ven un bebé. Incluso la aparición de un tiburón probablemente no hará daño. Así que lo haré. Dijo Shivani en voz alta con su habitual voz gruñona. No tenía experiencia con recién nacidos. Y esos bebés necesitaban cuidados y alimentación especiales. El cocodrilo cogió entonces el teléfono que había en un rincón del tatami y llamó a un viejo conocido al que no veía desde hacía un par de años. Un poco de emoción olvidada surgió en su corazón. Después del servicio había decidido cortar por completo todos sus vínculos, pero había hecho algunos conocidos útiles a lo largo de los años. Era el momento de utilizarlos ahora que el destino le había dado un hijo. Capítulo 4. Libertad. Todo el dojo del maestro Shivani estaba en pie de guerra esta mañana temprano. Un niño de 4 años con aspecto de tiburón y una dura sonrisa en la cara corría por el recinto con una mochila a la espalda de un enorme cocodrilo antropomórfico que se había enfurecido por algunas de las travesuras del niño. Varios objetos llegaron a las manos de Kisame en forma de jarrones de porcelana y pergaminos y los lanzó hacia Shivani sin ningún remordimiento, con el fin de conseguir al menos algo de tiempo para hacer una buena retirada. Comillas Kisame. ¡Pu! Maldito bromista. ¿Quién te crees que eres? Exclamó furioso el maestro del dojo con su habitual voz gruñona, dando zarpazos a los pergaminos y cogiendo suavemente los endebles jarrones. A partir de esto no pudo alcanzar adecuadamente al chico. Además, el propio Oshigaki era bastante rápido. Finalmente, tomando el control de su chakra, Kisame recuperó sus diversas habilidades. ¿Comillas en qué? Obviamente, yo. La sonrisa en la cara de tiburón de Kisame se hizo aún más amplia. Saturando sus piernas con aún más chakra, se zafó fácilmente de las garras del cocodrilo en el último momento y se deslizó hacia el pasillo del dojo, cambiando bruscamente de dirección. Un par de metros más y allí estaba la puerta con salida al exterior. Sin duda, Shivani no esperaba tanta rapidez de su hijo adoptivo. Comillas te he mimado completamente, chico. Los desalmados hijos de la casa paterna. Un suspiro desolado se escapó de la boca del cocodrilo y se decidió a enfrentarse por fin a Kisame en serio, encendiendo su velocidad máxima. Solo una pequeña plaza separaba al curioso Oshigaki de la salida al exterior. Desde el momento en que Kisame tomó conciencia de sí mismo, comenzó a escudriñar su nuevo entorno. Lástima que su sobreprotector y severo tutor nunca le dejara dar un paseo solo. Dios. Incluso por la noche el cocodrilo antropomórfico, en algún momento desconocido para Kisame, siempre se despertaba en el momento en que el antiguo miembro de Akatsuki quería escapar del dojo. Por esta razón, hoy Kisame tuvo que escapar a la libertad sin ninguna de las precauciones de un antiguo shinobi. He entrado en otro mundo, pero no me dejan explorarlo bien. Esto es un verdadero montaje. Los afilados dientes de Oshigaki rechinaron de molestia ante esto. Al haberse dado cuenta hace 4 años, Kisame, por decirlo suavemente, no se sorprendió lo más mínimo. Alguna bestia reptiliana y otra dama habían empezado a subirlo, poniendo constantemente a prueba el orgullo de Oshigaki hasta el límite. El monstruo de la niebla oculta se dio cuenta rápidamente de que este mundo era muy diferente de su pasado. No hay pueblos, solo ciudades y tecnología basada en la electricidad. No había ninguna información sobre los usuarios de chakra en los libros, y los Biju eran cosa del pasado. Y sin embargo, por muy diferente que sea este mundo, la guerra también lo ha tocado. Las guerras estaban por todas partes. Primero lucharon los militares y luego los usuarios de caprichos. Afortunadamente, esos tiempos han pasado y ahora ha llegado la paz. Aunque, ¿de qué clase de paz estamos hablando si los villanos no están durmiendo? Pero Kisame no estaba preocupado por ellos. Lo principal ahora era escapar de su guardián durante unas horas, y disfrutar de la verdadera libertad que hay al otro lado de la puerta, y explorar la ciudad. Las paredes del dojo se estaban cansando de Oshigaki. Al fin y al cabo, ser miembro de los Akatsuki le había acostumbrado a moverse y a no quedarse quieto. Comillas seguro que te atraparé. Un poderoso gruñido brotó de Shivani. Adelantó las patas y estaba a punto de agarrar al chico cuando estaba a pocos pasos de la puerta. Salvo por lo inesperado del cocodrilo, Oshigaki no pensó en detenerse ni en abrir de una patada la puerta de madera. Kisame siguió corriendo tranquilamente, pero solo en la superficie de la puerta, subiendo hasta el techo. El mundo entero pareció ralentizarse, lo que provocó en el joven Kisame un brillante estallido de risa diabólica al ver cómo chocaban su guardián y la gran puerta. Ese era el tipo de hombre que era. No es un hombre amable en absoluto. Los ojos de Shivani se abrieron de golpe y se estrelló contra la puerta, destrozando la estructura de madera por completo. Un crujido resonó en toda la zona.
Su enorme carcasa destrozó fácilmente todo a su paso, abriendo el camino perfecto hacia la libertad bajo un cúmulo de polvo. Mientras el cocodrilo estaba en estado de shock y confusión, la cara de Oshigaki estalló en una sonrisa de regodeo. El monstruo de la niebla oculta saltó del techo a la espalda del cocodrilo y luego rebotó en él, activando su chakra. A partir de ahí, todo se desarrolló de acuerdo con un esquema que había sido pensado hace tiempo en su cabeza. La pequeña figura de Kisame saltó fácilmente la valla y emprendió su viaje por la ciudad de Musutafu. El maestro Shibani, por su parte, gruñó y levantó su enorme carcasa del suelo, frotando su magullada cara de cocodrilo. Era demasiado robusto para su edad. Al fin y al cabo, pronto entraría en su quinta década y seguiría en buena forma. Comillas buena forma. Ni siquiera pudo alcanzar al chico. Perdí los estribos, arruiné el caso. Perdí el control de mí mismo y me trataron como a un niño. Y fue el niño quien lo hizo. Tonterías. Shibani murmuró y refunfuñó en voz alta. Lanzando una mirada osca al Kisame que se marchaba, el cocodrilo miró hacia atrás para ver que toda la entrada del dojo se resquebrajaba debido a su enorme carcasa. Tendremos que llamar a los albañiles, se le escapó otro suspiro desesperado. No tiene sentido ponerse al día con su hijo adoptivo. Mejor buscarlo después. Quizás lo que hizo Shibani estuvo muy mal. Desde el principio fue sobreprotector con Kisame, pues creía que aún no estaba preparado para el mundo estricto. Sin embargo, esto se debe a la naturaleza tan bondadosa del cocodrilo. En cualquier caso, restringió al niño y acabó recibiendo un puñetazo en la cara por culpa de la carpintería. Un resultado perfecto. Sí, y el niño crece para ser una especie de bromista y un pequeño villano. Eso no puede ser bueno. El propio Oshigaki se alejó un par de cientos de metros de la zona con el dojo, y luego saltó a un callejón polvoriento. Después de recuperar el aliento, el chico se quitó unas gotas de sudor de la cara y sacó un mapa de la ciudad de su destartalada mochila. Este cuerpo definitivamente no está preparado para este tipo de esfuerzo todavía. Incluso me duelen las piernas por la sobresaturación de chakra. Terrible. Ese cocodrilo Shibani es perfecto como saco de boxeo y ni siquiera puedo luchar contra él. Tiene una piel gruesa que me hace querer rascarme las manos en ella. Razonó Oshigaki en voz alta, riéndose sádicamente. 4 años sin luchar, 4 años sentado en el dojo, vistiendo un kimono verde idiota que recordaba a ese cabezón, y tratando de recuperar al menos una apariencia de forma. Kisame estaba cansado de morir de aburrimiento y quería dar un paseo por la ciudad en busca de acontecimientos interesantes. También sería muy chulo arrancarle el kimono raído y ponerse por fin un uniforme normal. La gente de este mundo es realmente muy diferente a la de mi pasado, se tranquilizó Kisame, escondiéndose en las sombras del callejón y comenzó a observar detenidamente a la gente de Musutafu. Los Kirks estaban haciendo cosas increíbles, incluso para los estándares de un shinobi maduro. Algunos podrían filibustear el fuego sin ni siquiera doblar ningún sello. Incluso el propio Kisame estaba bastante limitado en este sentido, ya que muchas de sus técnicas solo funcionaban con una serie de sellos largos, pero su propio estilo de taijutsu lo compensaba. Todavía estoy muy lejos de mi mejor forma, pero tengo tantas ganas de poner a prueba mis capacidades que estoy dispuesto a salir y cortarle el cuello a alguien. No había héroes cerca, ni tampoco villanos. El sádico que había dentro de Kisame se desbocaba y se desbocaba. Tenía tantas ganas de pelear con alguien hasta que sangrara y saciar esa insoportable sed de pelea. Todos estos 4 años lo había reprimido dentro de sí mismo y ahora el impulso de desgarrar y golpear no quería dejarlo ir. Sin embargo, no quiero caer en manos de la policía, los llamados guardias de la ciudad. Y tampoco quiero que mi tutor se encuentre en un charco de sangre ajena. Aún así, estoy débil por ahora, pero eso no me impedirá divertirme, pero necesito mantenerme bajo control. La sonrisa sedienta de sangre del monstruo brilló en la sombra del callejón. El monstruo que por fin salió a cazar, después de 4 años en una jaula. Capítulo 5, la primera aventura. Kisame parecía muy satisfecho con su salida de hoy. Moviéndose entre las sombras de los callejones, echó un buen vistazo a la ciudad de Musutafu, intentando no meterse en problemas. Parques, tiendas interesantes, centros comerciales y un místico cementerio que, por alguna razón, estaba acordonado por la policía. Este último lugar interesó a Oshigaki de forma inequívoca, percibiendo con su intuición que allí se iba a producir una masacre. Un lugar perfecto para un personaje sanguinario como él. No se había visitado toda la zona de la ciudad, pero se habían revisado a fondo los lugares más útiles. Aquí también, por supuesto, ayudó el mapa encontrado en la pequeña biblioteca del dojo.
Sí, el maestro Seibani tenía su propia colección de libros y diversos materiales periodísticos. A veces el cocodrilo dejaba que su hijo adoptivo cogiera algo de allí y lo leyera. Oshigaki estaba definitivamente contento con eso. Aunque es un sinvergüenza, en realidad no piensa nada malo contra su tutor Kisame. Shibani es una buena persona, y el monstruo de la niebla oculta decidió no tocar a esas personas. Además, el antropomorfo trata de cuidar de él, por lo que el antiguo miembro de Akatsuki no le molesta demasiado. La excepción es la fuga de esta mañana del dojo, pero allí Kisame no pudo soportar más la efímera jaula, que presionó mucho su sentido de la libertad. La sed de sangre era demasiado fuerte. Ahora mismo Oshigaki estaba cerca del recinto del cementerio, acechando en un callejón de un edificio cercano. Algo no estaba bien aquí y Kisame podía sentirlo claramente, estando fuera del camino y ocultando fácilmente su presencia. Llegó hasta este lugar, moviéndose por las paredes como un ávido parkourista. El método de caminar sobre las superficies en el entorno de los edificios de la ciudad era inusualmente útil. Los policías iban de un lado a otro, pero su exploración se veía obstaculizada por la niebla inusualmente espesa que cubría todo el claro con los muertos. El ambiente espeluznante del cementerio con niebla parece algo típico de las distintas historias, pero en eso consisten los cuentos. La niebla parece ser demasiado espesa para el gusto de Kisame, pero para la vida real es algo diferente, ya que la atmósfera de la niebla parece ser demasiado espesa para el gusto de Kisame. No pudo evitar que la imagen nebulosa y repugnante que había conjurado en su mente le recordara a la aldea de la niebla oculta. Y esos recuerdos despertaron en él una rabia y una sed de matar. Pero era Kisame el que se mostraba tan valiente, los policías tenían una clara inquietud en sus rostros, y era como si dudaran en recorrer el solitario camino de piedra que conducía a la parte principal del cementerio. De repente, dos extrañas figuras aparecieron en el callejón. Mirándolos de cerca, Oshigaki vio a dos hombres aparentemente de mediana edad. Uno de ellos era de complexión media, con la excepción de un cuello demasiado musculoso y un rostro duro con rasgos no asiáticos. El otro era bajito y llevaba una máscara pintada, sosteniendo un bate con puntas afiladas. Ambos vestían un cuero negro que se combinaba bien con la oscuridad de la noche. Sin embargo, ahora era de día, aunque estaba nublado en los alrededores del cementerio, por lo que su imagen resultaba extremadamente tonta. Una pareja muy sospechosa. Bill, hay policía en el cementerio. Una de nuestras bases de drogas está allí, ¿alguien ha filtrado información sobre nosotros? ¿Qué te parece la situación? El hombre bajo y robusto con el bate fue el primero en hablar. Al parecer, el hombre del cuello musculoso estaba a cargo de su pareja. Kisame tomó nota de esta observación y comenzó a escuchar atentamente su conversación. Idiota, ¿has escuchado siquiera a nuestro jefe? La policía no vino por nosotros. Se rumorea que hay una especie de lunático en la ciudad que está secuestrando y enterrando a gente viva. Es un extraño culto el que ha montado este desconocido en este cementerio. Si no fuera porque después de sus acciones la gente sigue sana y salva, aunque sucia, seguro que algún héroe se enfrentaría a él. Tal cual, mientras la policía va de un lado a otro buscándolo en el cementerio. El jefe nos dijo que lo encontráramos y nos ocupáramos de él, así que no te relajes. Después de todo, una de nuestras bases está amenazada, respondió el llamado Bill. Su grito hizo que Kisama entendiera mejor por qué el cementerio era un lugar tan místico. No tenía ni idea de que el monstruo sediento de sangre les estaba poniendo un micrófono, pero tampoco tenía ni idea de que estaban en un callejón y no tenían ni idea. Un monstruo sanguinario y aventurero. Al fin y al cabo, Kisame es un verdadero shinobi, y los que están en la sombra son muy difíciles de identificar, así que tuvieron la mala suerte de regalar información importante a un astuto vigilante. Comillas, un culto que, por alguna razón desconocida, se dedica a enterrar a personas vivas. Si Idan hubiera estado aquí, habría hecho un rápido alboroto con su Hasin. Sin embargo, ese demonio inmortal sabía cómo animarse durante la aburrida rutina de los Akatsuki. Se le escapó a Kisame una risita silenciosa cuando la extraña pareja terminó su conversación y comenzó a salir del callejón. De creer sus palabras, ahora se dirigirían al cementerio en busca del lunático que estaba molestando a su jefe. Se desarrolla una trama muy ocupada. Siento que me hierve la sangre. O veo a los usuarios de las modas luchar, o lucho yo mismo. Oshigaki quería volver a estallar en una risa despiadada, tan emocionado estaba en ese momento. Así, todo giraba en torno al místico cementerio. Bill y su compañero con el bate se limitaron a acercarse a la entrada de la tierra del hombre muerto, ignorando sin tapujos a la policía,
que les apuntaba con sus armas, como si estuvieran de paseo y nada más. Kisame estaba muy interesado en tal cosa. Los observó sin salir del callejón y se preguntó, ¿qué iban a hacer estos dos? Y Bill y su compañero no le decepcionaron. El hombre corpulento con el bate se quitó la máscara de la cara y todos los guardias de seguridad de la ciudad de Musutafu presentes se congelaron en su lugar con caras pétreas. El compañero de Bill hizo un gesto con la mano y bajaron momentáneamente sus armas, continuando de pie en un lugar y sin moverse. La policía no actuó, mirando a la pareja de delincuentes con miradas vacías y distraídas. Bill y su compañero se adentraron fácilmente en el cementerio y desaparecieron entre la niebla. Comillas vaya. Algún tipo de genjutsu masivo. Interesante, interesante, se apresuró a decir Kisame. Después de que esos dos se fueran, la policía se recuperó en un instante, como si no hubiera pasado nada. La hipnosis en el hombre gordo funcionó como un encanto. Ese tipo de poder es peligroso. Oshigaki recuerda su duelo con Itachi y se muestra lo más cauto posible ante cualquier ilusión. Ahora mismo mis reservas de chakra están al nivel de un Shuounin débil, pero eso no significa que sea completamente inútil. Es hora de actuar. Elemento tierra, movimiento subterráneo. Kisame se desenganchó de la pared del callejón y realizó unos cuantos sellos, y el suelo bajo él comenzó a convertirse en un fluido. Sacó la máscara habitual de su mochila, y luego dejó la mochila a un lado. La pequeña figura de Oshigaki desapareció rápidamente bajo el suelo y comenzó a dirigirse con bastante rapidez hacia el cementerio subterráneo, eludiendo a todos los guardias. Gran técnica con el elemento tierra. Es tan bueno para desplazarse como para realizar ataques sigilosos. Esta vez utiliza la técnica sin la espada simeada, pero la traición de esa arma sigue haciendo que Kisame se sienta ocasionalmente engañado por el propio destino. Pronto Oshigaki no tuvo problemas para alcanzar a Bill y a su compañero, que caminaban tranquilamente por el cementerio e ignoraban la pesada y densa niebla. Actuaban con tanta seguridad, con tanta arrogancia, que incluso el arrogante Kisame sabía que estaban destinados a tener problemas. Y los problemas parecieron encontrarlos después de todo, porque de repente hubo un violento escalofrío en la zona. Pero el monstruo solo podría beneficiarse de ello. A menos que los temblores subterráneos le molesten, era peor en la superficie. Bill y el gordo apenas podían mantenerse en pie. La niebla se había separado más o menos por delante para revelar una figura delgada con una sudadera negra con capucha que cubría la mayor parte del rostro del desconocido. Detrás de él había dos garras de tierra, en las que se oían claramente las llamadas de auxilio. Al parecer, Bill y su compañero habían pillado al lunático en plena faena, por lo que estaba muy enfadado. Es interesante cómo se desarrollan las cosas. Pero una cosa es mirar y observar y otra actuar. Y realmente quiero actuar. Kisame esperaría al desenlace, pero entonces atacaría definitivamente. Solo por diversión. Solo para probar las capacidades de los usuarios extravagantes. La curiosidad y la sed de batalla lo estaban destrozando. Especial número 1. Un hombre de cuello musculoso y su corpulento compañero se dirigían al cementerio de la ciudad de Musutafu, donde se celebran los principales ritos funerarios. Cuando vieron un puesto de helados, ambos se detuvieron y cogieron 2 conos de vainilla. A partir de ahí mantuvieron un diálogo muy entretenido. Bill, entonces, ¿qué vamos a hacer en el cementerio? Hizo una pregunta legítima al hombre obeso. ¿Sabías que en Japón se practica la cremación en los cementerios? Bill contestó pregunta tras pregunta con rostro severo. No, nunca me lo había planteado, Bill, dijo su compañero con sinceridad, levantando la mascarilla y probando el delicioso helado de vainilla. Entonces, hoy, por orden del jefe, vamos a incinerar a aquellos usuarios de Rowley que encuentran a propósito obras en el género del harem y luego empiezan a ponerlas en el grado sin ninguna razón adecuada, guiados solo por su toxicidad y su ira. Bill finalmente se molesta en responder a su compañero, lo que hace que éste se sorprenda y se quede atónito. Comillas, así que es eso. El hombre obeso asintió con una mirada importante mientras comía rápidamente un cono de vainilla. Capítulo 6, el primer sacrificio. Comillas, ¿quién eres y qué quieres de mí? La voz del lunático de la capucha oscura temblaba, ya sea de rabia o de miedo. Una aura amarilla aparecía a su alrededor con cada nueva palabra. El suelo bajo sus pies tembló y se elevó en el aire, adoptando lenta pero inexorablemente la forma de un huracán de piedra. Comillas, ¿qué queremos de ti? Y tú eres divertido, descarado y haciéndome enfadar. En realidad, te estás comportando mal en nuestra propiedad, chico, y llamando la atención de la policía innecesariamente. Es suficiente información para usted.
Lárgate de aquí amablemente o tendremos que matarte, replicó Bill con total seriedad, comenzando a estirar su musculoso cuello. Siguió con su sed de sangre, y toda su ropa se desgarró. Los músculos de acero empezaron a surgir desde el cuello hasta los talones, y el propio Bill creció 1 metro entero, convirtiéndose en una figura titánica solo con los pantalones. Una visión extraña, pero muy impresionante. Comillas Salou. ¿Crees que todo esto es una mierda? Noroeste. La Tierra me dice que yo, Teiko, debo enterrar a todos para ser más fuerte. Soy solo un predicador de la voluntad de nuestro planeta. Estás en mi camino. Fuera. Gritó el lunático, cambiando todo el paisaje bajo él por la mera fuerza de sus pensamientos. El terremoto comenzó a ser aún más pronunciado y a Kisama le resultaba cada vez más difícil esconderse bajo tierra. Sin embargo, seguía siendo reservado, para no delatarse y observar de cerca el enfrentamiento de los usuarios de las rarezas. Aunque si lo piensas de esa manera, observar a través de las grietas en el suelo es generalmente mucho más conveniente que observar a través de los sensorios, aunque Kisame había perdido a Sameada. Sus sensorios innatos no se habían debilitado ni una sola vez en este mundo. Sus enemigos estaban demasiado ocupados con su propio enfrentamiento, así que nadie le detectaría todavía durante un tiempo, y entonces se enfrentaría a sí mismo. Bill, definitivamente está loco. Tenemos que ocuparnos de él. Le quitaré la máscara, así que prepárate para darle el golpe de gracia. El corpulento hombre ofreció tan rápido plan a su compañero y ya estaba dispuesto a quitarle la máscara, para enganchar su capricho hipnótico. Pero algo no salió según su plan. Un espectador no quería que terminara tan rápido. De repente, la mano de alguien apareció justo debajo del compañero de Bill, que empezó a arrastrarlo rápidamente por debajo. Comillas a Bill. Ayúdenme, gritó el hombre corpulento con un intenso pánico en su voz al caer en la trampa terrestre. Todo su regordete cuerpo estaba en el suelo, y solo su cabeza asomaba a la superficie. La máscara permaneció sobre él, mientras que Bill tuvo que soportar sobre su musculoso cuerpo un montón de proyectiles de piedra de diversos tamaños que le impedían moverse. La lluvia de piedras le dejó notables magulladuras en el cuerpo, pero por lo demás su defensa fue bastante excelente. Bill era una unidad de combate muy resistente. La técnica de decapitación subterránea funcionó con excelente precisión. Ese gordo enmascarado podría haber arruinado mis planes. Pensé en terminar la pelea rápidamente con la hipnosis, pero ¿qué te hace pensar que tienes ese derecho? Quiero ver la pelea y eso está fuera de discusión. Tal era el capricho del algo enloquecido Oshigaki. Nadie ni nada le impedía saciar su curiosidad hoy. Mierda. Tus guijarros están empezando a cabrearme cada vez más. Las venas de los músculos de Bill se abultaron y comenzó a dar pasos lentos a través de la tormenta de piedra. Ignoró por completo todos los proyectiles y los tomó sobre su cuerpo, preparándose para embestir a su enemigo. Sin embargo, sobreestimó sus capacidades, creyendo que el arsenal de aquel desconocido se limitaba únicamente a los proyectiles. El psicópata de la capucha soltó una risa malvada y burlona y puso las palmas de las manos en el frío y grave suelo. Cadenas de tierra surgieron bajo sus pies, rodeadas de un resplandor amarillo. A continuación, encadenaron la musculosa figura de Bill y este se quedó inmóvil, incapaz de dar un solo paso. A continuación, unas afiladas lanzas salieron de debajo de los pies de Bill, desgarrando sus pantorrillas y atravesando su titánica musculatura. Hubo un grito de dolor, pero también se silenció rápidamente. Las cintas de tierra le cubrieron la boca y luego le bloquearon la respiración. Bill comenzó a perder rápidamente la conciencia, quedando completamente inmovilizado. El miedo llenó su mente. No quería morir, pero sabía que nadie podía ayudarle. El enemigo era demasiado fuerte. Había oscuridad para él, salvo que las ataduras mortales habían desaparecido y el Shinigami había dejado de respirar en su nuca. Finalmente, Bill se relajó y se desmayó. Has perdido rápidamente. ¡Qué débil!, pensó Kisame con decepción al llegar a la superficie. Comillas, ¿quién más eres? La voz del lunático con el nombre de Teiko tembló más que antes. Se dirigía a una pequeña figura que de repente irrumpió en el suelo con una espada de agua a su lado y una máscara negra en la cara, cortando las cadenas de tierra con el arma sin muchos problemas. El compañero de Bill también estaba mirando la espalda del aparentemente pequeño niño, pero el aura del pequeño Kisame no era para nada infantil. El ambiente que le rodeaba era demasiado sanguinario. No podía ser ese tipo de ambiente de un niño al azar. He conocido a alguien con tendencias rituales locas. Excepto que no estás ni siquiera cerca de Idan. No era un cobarde como tú. Quiero luchar contra ti, así que no te atrevas a pensar en contenerte en la batalla.
Nadie podía ver, pero debajo de la máscara la cara de tiburón de Oshigaki rebosaba de sonrisa y anticipación. Era el momento de saciar su sed y volar la cabeza de este psicótico advenedizo. El primer enemigo de Kisame en este mundo resultó ser un loco cobarde que balbuceaba una especie de voluntad planetaria. El primer enemigo de Kisama en este mundo fue un loco cobarde, que reclamaba algún tipo de voluntad para el planeta. Al fin y al cabo, se encontraba en un mundo desconocido, y su guardián no estaba dispuesto a compartir con él nada secreto y sobrenatural. Curiosamente, el antiguo miembro de Akatsuki iba ahora a por todas. Además, existía el riesgo de morir, ya que no estaba en plena forma en este momento. Reservas de chakra de nivel Chunin y estadísticas físicas de Genin. Más o menos, pero con su arsenal de técnicas era suficiente. Técnica de la pistola de agua doble, al instante siguiente grandes gotas de agua salieron volando de sus dos dedos índices y rápidamente volaron hacia Teiko. La lluvia de rocas y cadenas de tierra se desmoronó mientras el lunático con capucha tenía que concentrarse en defenderse. Teiko pisó el suelo y apareció un gran muro de tierra delante que recibió 2 disparos de agua. La pared resistió el daño y solo se agrietó ligeramente, haciendo que Kisame sonriera alegremente. El enemigo no era débil, y eso solo le servía. Si eso es todo lo que eres capaz de hacer, no deberías haber venido a por mí. Al parecer, el temblor en la voz del oponente de Oshigaki era una especie de enfermedad innata. Le costaba demasiado articular su discurso en su estado normal, cuando no estaba sometido a ninguna emoción. Pero eso eran cosas menores que no afectaban a nada. El aspecto de Teiko, por otro lado, era ligeramente, pero todavía aterrador. Debajo de la capucha de su sudadera se veía un rostro pálido con venas grises hinchadas. Fue feo. Incluso Kisame no era tan repulsivo con su cara de tiburón. Supongo que encontré a alguien más feo que yo. Kisame sonrió para sí mismo. Tenía algunos problemas con su aspecto, pero normalmente no se preocupaba por su apariencia. ¿Por qué un asesino necesita tener un buen aspecto? Mientras que Sasori y Deidara iban por ahí haciendo alarde de su cara bonita, Oshigaki era diferente. Era un hombre de verdad. Teiko movió los brazos y los bloques de piedra volvieron a elevarse en el aire, amenazando con dirigirse hacia la figura baja del monstruo de la niebla oculta de 4 años. Pero Kisame fue mucho más rápido. Levantando su máscara ligeramente hacia arriba, dobló al instante un paquete de sellos de mano y activó su técnica característica. Técnica del caparazón del tiburón acuático, un potente chorro de agua salió de la boca de Kisame, adoptando rápidamente la apariencia de un enorme tiburón depredador. El depredador acuático se abalanzó hacia el lunático de la capucha, que se llenó de miedo ante semejante ataque. Las piedras cayeron y Teiko volvió a levantar un muro de tierra frente a él. Excepto que dicha protección no ayudó en absoluto. El tiburón clavó fácilmente sus acuáticos colmillos en la pared y la atravesó por completo, continuando su camino hacia Teiko. El tipo de la capucha tuvo que huir y construir más muros de tierra delante de él. Tras destrozar 2 paredes más, el tiburón de agua perdió su poder, cayendo al suelo en un gran charco y haciendo que Teiko cayera al suelo sobre sus temblorosas piernas. No había esperado que su oponente lanzara algo tan poderoso. Comillas, creíste que tus paredes te servirían de algo. Ja, ja, ja. Prepárate para lo peor, ya que la caza comienza. Técnica de ocultación en la niebla, siguió Oshigaki con una exhalación de niebla que cubrió toda la zona. El cementerio ya estaba rodeado de niebla debido a que el suelo estaba frío y el viento era cálido y húmedo. Así, Kisame intensificó fácilmente su técnica y empleó un mínimo de chakra. En su posición, desechar técnicas demasiado costosas era un puro suicidio. Teiko se estremeció aún más cuando la espeluznante risa del chico se extendió por la zona, aterrorizándole de verdad. El mracultista, o más bien su semejante, ya no podía ver a Kisame y solo podía confiar en su subdesarrollada sensorialidad terrestre, que no podía presumir de trabajo puntual. Kisame no bromeaba con lo de la caza, ya que así era exactamente como se había divertido durante su estancia en la aldea de la niebla oculta. La carnicería en una niebla sangrienta, como el sentido de una vida pésima.